la Nochebuena del 24 de diciembre de 1704, violentos terremotos sacudieron el valle de Weimar. El día 31 de ese mismo mes comenzó la erupción del volcán de Siete Fuentes, situado en la zona del Llano de los Infantes, dentro de las cumbres de Arico. Solo 5 días después, el 5 de enero de 1705, entró en erupción el volcán de Fania, también en el Llano de los Infantes, al oeste de Izaña, y a tan solo 900 metros del anterior. Tanto el sur como el norte de la isla sintieron los efectos de los movimientos sísmicos y sus habitantes temieron que la lava destruyera sus hogares. Las corrientes de lava fueron cortas, pero los temblores afectaron a numerosos edificios de Arico, Fania, Weimar, La Orotava y Los Realejos. Una tercera erupción, la más destructiva, tuvo lugar un mes después, el día 2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, en la montaña de las Arenas o volcán de Arafo, en el lugar conocido como Caldera de Pedro Gil. Se originó siguiendo una fractura lineal con los dos volcanes anteriores. Un fuerte terremoto sacudió las viviendas de Weimar y La Orotava. Muchos edificios se derrumbaron, entre ellos la primitiva iglesia de la Concepción del municipio orotavense. La erupción no llegó a afectar a la población, pero destruyó muchas tierras cultivables y disminuyeron los nacientes de agua. Un río de lava amenazó al pueblo de Weimar y se dividió en dos brazos. Uno de ellos inundó el barranco de Arafo, llamado de Perdomo o de Amador, y atravesó los terrenos donde hoy se establecen los barrios de Chogo, Topo Negro y San Francisco Javier, dirigiéndose hacia la costa. Cuenta la tradición que los vecinos del Socorro sacaron en procesión a la sagrada imagen, que por entonces se encontraba allí, y la lava se detuvo ante ella. Otro brazo de lava, más corto pero más ancho, invadió los terrenos del Melosar, sobre el que hoy se asienta el barrio de Fátima, y de él salió un pequeño ramal que se dirigió hacia el centro de Weimar, pero afortunadamente se detuvo en la parte alta de Chacaica. La fiesta de la Virgen de Candelaria se vio también afectada. Muchos vecinos de Arafo se refugiaron en la Villa Mariana, huyendo de aquella lava que amenazaba al pueblo. La noche de la erupción, la imagen de la Virgen permaneció en la playa, mirando hacia la cumbre, en rogativa para que cesara la furia del volcán. Temiendo que la corriente de lava destruyera el templo, la venerada imagen fue trasladada a la laguna, donde permaneció por espacio de 5 meses. Una vez finalizada la erupción, los nuevos terrenos pasaron a ser propiedad del Estado, pero a principios del siglo XX se fueron recuperando para dedicarlos a la agricultura, formando huertas y construyendo charcas. La corriente de lava había destruido el camino que unía los pueblos de Weimar y Arafo, y de nuevo se reconstruyó partiendo desde la antigua casona de Chacona y facilitando la comunicación entre los dos municipios. Entre los años 20 y 40 del pasado siglo, se desarrolló en nuestro pueblo una gran actividad agrícola, principalmente en el cultivo de papas, plátanos y tomate. Esto dio lugar a un espectacular incremento de la población ante la necesidad de cubrir la mano de obra, no solo en las tareas de cultivo y recolección,
sino en las que se realizaban en los distintos salones de empaquetado que exportaban los productos a toda Europa, especialmente al Reino Unido. También era necesaria el agua para el riego de estos cultivos y poder cubrir las necesidades de una población que crecía rápidamente. Esto dio lugar a la apertura de gran cantidad de galerías de agua que en la actualidad siguen abasteciendo a la población. Por otro lado, las canteras de toba necesitaban peones que labraran los bloques, material utilizado para levantar las viviendas que acogieran a las numerosas personas que habían recalado en nuestro pueblo, principalmente de La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y del sur de la isla de Tenerife. Algunos de los inmigrantes comenzaron a levantar sobre las coladas de lava que hoy forman el barrio de Fátima pequeñas chabolas de archete que les servía de habitación. El entonces alcalde don Tomás Cruz García, ante las dificultades económicas de esta familia que deseaban establecerse en nuestro pueblo, decidió en 1926 construir una barriada obrera en la zona del volcán. En 2 ocasiones solicitó permiso al Ministerio de Hacienda, pero no obtuvo resultado. Una vez finalizada la guerra civil, el ayuntamiento creyó que era justo resolver este problema y por otro lado veía beneficioso que la población se desarrollara a lo largo de la vía que comunicaba con el municipio de Arafo. En 1945, siendo alcalde don Antonio Gómez Ramos, se urbanizó dicha zona y se repartieron solares de 300 metros cuadrados a los vecinos más necesitados, con la condición de que construyeran su casa siguiendo los planos diseñados por el aparejador municipal, profesor universitario e insigne guimarero don Felipe Padrón Sanabria. Pronto comenzaron a levantarse las primeras viviendas a lo largo de la pista de tierra del llamado Camino Nuevo de Arafo y que hoy se ha transformado en una espléndida vía que enlaza los 2 núcleos de población. En 1981, el ayuntamiento y su alcalde, don Pedro Guerra Cabrera, atendiendo los problemas que surgían frecuentemente entre los vecinos en cuanto a la titularidad de los terrenos, los cedió definitivamente a esto. Aquel pequeño núcleo conocido en todo el pueblo con el nombre del Volcán pasó a llamarse Barrio de Fátima cuando la imagen de la Virgen de Fátima, que se conserva en la iglesia de San José de la capital santacruzera, visitó el templo de Arafo en el año 1945. El traslado se realizó en un Cadillac, propiedad de don Felipe Monje Marrero. Llegó al pueblo desde la Hidalga, pero su regreso a Santa Cruz tuvo lugar por la pista que pasaba por Güímar, a través de la recién construida barriada. Los vecinos, ilusionados ante el paso de la sagrada imagen, manifestaron su deseo que en adelante el lugar se conociera con el nombre de Fátima. El barrio seguía experimentando un notable crecimiento y los vecinos, que seguían mostrando aquella ilusión con el nombre de la Virgen, decidieron levantar una iglesia. El ayuntamiento cedió los terrenos y se formó la comisión pro capilla con la intención de recaudar fondos entre los vecinos del barrio y del resto del pueblo. El arquitecto Tomás Machado colaboró en la realización de los planos de la futura iglesia, donde destacaba su magnífica fachada, pero las obras nunca se llevaron a cabo. Al mismo tiempo, el párroco don Miguel Hernández Jorge adquirió la imagen de la Virgen de Fátima, perteneciente a la tienda de artículos religiosos La Fortuna de Madrid, donada por don Vicente Jorge Dorta, quien sería párroco de la futura iglesia durante 22 años, y con la intención de animar a los vecinos a levantar un templo que la acogiera. La imagen fue bendecida el 27 de junio de 1954 en la iglesia de San Pedro Apóstol, conjuntamente con la imagen de la Virgen del Pilar
del barrio de Guasa. Ese mismo día se colocó la primera piedra de la futura ermita de Nuestra Señora de Fátima. Para ello, los vecinos llevaron en procesión hasta allí a la imagen desde la iglesia de San Pedro. Debajo de esta primera piedra se colocó una botella que contenía 3 estampas, una correspondiente a Nuestra Señora de Fátima, titular de la futura iglesia, otra de San José Artesano, por la barriada de su nombre y por el alcalde de la época, don José Mesa Pérez, y una tercera de San Miguel Arcángel, por el párroco don Miguel Hernández Jorge, que tanto empeño había puesto para que esta obra se hiciera realidad. Una vez finalizada la ceremonia, la imagen retornó a la iglesia de San Pedro Apóstol, donde permaneció varios años, ante el retraso que sufrió las obras de la futura ermita por necesidades económicas. Por fin, y tras numerosas dificultades, este primer templo se bendijo solemnemente el 10 de mayo de 1959 por el cura párroco don Miguel Hernández Jorge, según los planos realizados por el arquitecto don Félix Sáenz Marrero. A ambos lados de la ermita se establecieron las escuelas unitarias de niños y niñas, regentados por los maestros doña Armanda Frías Llanes y don Antonio Melián Chinea, y más tarde por don Gustavo Morales Cruz, esposo de doña Armanda. Todos realizaron una importante labor en la educación y formación en conocimientos y valores de tantos jóvenes que se enfrentaban muy pronto al mundo laboral. La iglesia obtuvo la categoría de parroquia el 14 de mayo de 1963 y su primer cura encargado fue don Prudencio Redondo Camarero, que era además párroco de San Pedro Apóstol. El programa de las fiestas de ese año recogía la variedad de actos que se celebraron, pero no solo en esa fecha, sino a lo largo de todos los años que han transcurrido desde la llegada de la Sagrada Imagen. Uno de los actos más importantes tuvo lugar el 17 de octubre de 1964, cuando el templo acogió durante una hora a la patrona de Canarias con motivo de su peregrinación a lo largo de toda la isla de Tenerife y con objeto de recaudar fondos para el nuevo seminario diocesano. Poco a poco se fue dotando a la nueva iglesia de elementos necesarios para celebrar el culto. En 1964 se adquirió a la empresa valenciana Roses Azaneta la campana dedicada a la Virgen María y donada por don Pedro Modesto Campos Rodríguez. Pronto la nueva parroquia fue adquiriendo importancia y se comenzaron a celebrar las primeras comuniones de numerosos niños que acudían al templo, en un barrio que crecía día a día. Desde un principio ha sido extraordinaria la colaboración de los vecinos con la iglesia. Cada año se celebraba en Nochebuena la Misa del Gallo, donde acudían numerosos niños que escenificaban el nacimiento de Jesús. Pasados los años, fue necesario realizar obras de ampliación, y en 1965 se solicitó al Ayuntamiento de Güímar licencia de obra para añadir las 2 naves laterales. La emisora Radio Popular de Güímar organizó en 1967 una campaña radiofónica denominada Metro Cuadrado, cuya finalidad era recaudar fondos para colocar el nuevo pavimento. Mientras se realizaban las obras, la imagen de la Virgen permaneció en un salón de la Avenida Venezuela, propiedad de Belarmino Gómez, lugar donde se establecieron años más tarde las primeras oficinas de Caja Canaria. La imagen de la Virgen de Fátima ha sido muy querida y venerada por todos los vecinos, quienes desde siempre cultivan flores en sus jardines, tales como rosas, gladiolos y azucenas,
que adornan su altar cuando llega el mes de mayo. Devoción y agradecimiento que le mostraron siempre los esposos don Antonio Alonso Gutiérrez y doña Pascuala Alonso García, quienes a finales de los años 70 del siglo XX donaron la aureola o resplandor de 2 estrellas que luce la imagen durante la fiesta. La magnífica obra de orfebrería fue el resultado de un delicado trabajo realizado en un taller andaluz donde se fundieron numerosos fuertes de plata, monedas de 5 bolívares que trajeron consigo dichos esposos al regreso de Venezuela. Además de aportar las monedas, el citado matrimonio se hizo cargo de los gastos producidos en el taller de fundición y de la plata que fue necesaria para completar este trabajo. El artístico estofado en pan de oro, que luce la imagen de la Virgen en su manto, fue realizado por el imaginero orotavense Ezequiel de León Domínguez. A partir del año 2017, la imagen sale en un nuevo trono. Fue una donación del vestidor oficial y camarero de la patrona de Canarias, Jaime Esteves Campos, y el trabajo realizado fue también donado por el ebanista Vicente Barrera Reverón, quien aprovechó la antigua peana y le añadió una nueva base donde lleva tallado un camafeo con la fachada del templo y el picocho marcial. En el interior del templo se encuentra un crucificado que preside el altar mayor y otro de menor tamaño que es el más antiguo. El Sagrado Corazón de Jesús, imagen de gran calidad artística, fue realizado por el escultor y artesano barcelonés Joaquín Fiol. Procede de la iglesia de San Pedro Apóstol, cuya camarera mayor y perpetua era doña Melina Campos Jorge, viuda de don Florentín García Díaz. Cuando dicha camarera y su cofradía adquirieron en 1926 la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que se conserva en la iglesia de San Pedro, la antigua imagen pasó a su oratorio privado hasta el día 10 de junio de 1988, cuando su hijo y heredero de la imagen, don Manuel García Campos, decidió donarla a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima para que retornara al culto. Además, aquí se encuentra la imagen del Cristo de las Caídas, realizado en 1996 por el escultor guimarero Javier Eloy Campos Torres, que junto con su hermandad forman una parte importante dentro de la Semana Santa de Güímar, y una pequeña imagen de Jesús entrando a Jerusalén del mismo autor y del año 2023. El 14 de abril de 2001 fue bendecido el baptisterio con una pila bautismal donada por Modesto Díaz González y esculpida por Sisto García, empresario del polígono industrial de Güímar, además de una pintura al óleo de gran tamaño que representa el bautismo de Cristo, realizada por la que fuera profesora de dibujo y directora del IES Mensea Caimo, María del Pino Rosario Delgado. En el interior de la sacristía se halla un óleo de la Sagrada Imagen, obra del artista Madita Hernández Díaz del año 2018. Todos los sacerdotes que han pasado por este templo han dejado su huella imborrable en el barrio. Además, en esta parroquia se formaron 3 religiosos hijos del barrio, los sacerdotes Pedro Jorge Benítez y Gabriel Benítez Pérez, y la religiosa Olata Nieves de León. Las necesidades espirituales del barrio se ven reforzadas además con una pequeña capilla en la barriada de la Constitución 6 de diciembre, para la cual se adquirió en 1990 una imagen de San Nicolás de Bari y otra de las mismas características en la barriada Afonso Carrillo, dedicada a San Francisco de Asís
e inaugurada en la festividad del Santo del año 2002. Los vecinos desearon, desde el primer momento, celebrar cada año la festividad de la Virgen con actos dentro y fuera de la iglesia, por lo que fue necesario construir una plaza. El lugar elegido desde un principio era el solar de piedras de volcán situado ante la fachada. Poco a poco la plaza fue tomando forma y sobre los años 70 se encontraba totalmente terminada. Desde 1995 hasta la actualidad, esta plaza ha sufrido varias remodelaciones, adquiriendo el aspecto que presenta actualmente. En varias ocasiones y con motivo de los años marianos, la Virgen del Socorro ha visitado este barrio. Su última visita tuvo lugar en el año 2001, durante la celebración del 5º centenario de la fundación del pueblo de Güímar. Con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, la imagen visitó de nuevo la iglesia de San Pedro Apóstol entre los días 30 de abril y 1 de mayo del año 2017. En la actualidad, el barrio constituye uno de los núcleos más poblados del municipio, formando un conjunto con las barriadas de San José Artesano, Añaterbe, Constitución 6 de diciembre y Alfonso Carrillo. Aquel primitivo barrio, construido sobre piedras de volcán, se ha transformado en una de las zonas urbanas de mejor trazado, con gran actividad comercial y dotado de plazas, instalaciones deportivas y centros de enseñanza de primaria, secundaria y formación profesional. Ese era el sueño de una persona que realizó una gran labor y que permaneció durante muchos años de su vida unido a este barrio, porque hablar del barrio de Fátima es hablar del Padre Vicente. A usted, don Vicente, le dedicamos este documental con nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Sobre la piel oscura y calcinada del yacente titán, maltrecho y roto, surgió como un milagro el alboroto
de una naciente vida ilusionada. Es gente a quien el mundo no dio nada distinto del dolor, desde un remoto ayer en que de signo ignoto le condenó a una suerte infortunada, y que al ver deslumbrante nueva aurora, alba de un astro que le muestra ahora el paisaje ya a tiempo presentido, siente en su corazón el alborozo ante el nacido hogar con igual gozo con que el pájaro canta junto al nido.